En el episodio de hoy me acompaña Olga Albaladejo. Olga es psicóloga, autora de 2 libros y está especializada en psiconeuroinmunología y en psicooncología para pacientes de cáncer y sus familiares. En la entrevista hablamos de cómo crear una vida con significado, aprender a vivir y aprender a morir. Y por qué esto es tan importante para todas las personas y a pesar de ello no se trata mucho en general, porque ¿qué es un tema tabú y cómo se le puede dar más visibilidad? De todo eso y mucho más hablamos con Olga, dentro cabecera. Médicos Mediáticos, un espacio conducido por Borja Gómez para sacarle partido a tu tiempo entre consultas. Cada día escribo un consejo para convertirte en un médico mediático. Si no quieres perderte el de hoy, visita ya medicosmediáticos.com. Hacerlo es gratis. Seguir en Médicos Anónimos también. Muy buenas, Olga, bienvenida al podcast de Médicos Mediáticos. Hola, muy buenos días, ¿cómo estamos? Pues muy bien, encantado de tenerte por aquí y en primer lugar me gustaría que te presentaras. Ya he dado una pequeña introducción de tu trabajo, pero cuéntanos, ¿quién es Olga Albaladejo? Pues mira, Olga Albaladejo es una persona que ayuda a otras personas inconformistas que están pasando por un momento de crisis, ya sea vital o por una enfermedad, y les ayudo a que aprendan a tomar las riendas de su vida, de su salud y de su bienestar. ¿Cómo lo hago? Pues a través de la psicología y con una visión integrativa de la persona. Es decir, todos nosotros somos sistemas complejos, incorporamos cuerpo, mente, emociones, espiritualidad y acción y relaciones sociales. Y lo que yo he visto con la práctica de todos estos años es que las personas necesitamos sanar todos esos sistemas para poder realmente estar bien. De hecho, ya lo decía la OMS, la salud no es solamente la ausencia de enfermedad. Y en eso es en lo que trabajo, con esa visión holística e integrativa focalizada a ayudar a las personas a superar el momento en el que están, darle un significado global a su vida y avanzar para hacer la realidad. Y por eso tienen que ser inconformistas, porque no es una terapia de charla, no es una terapia de venir un día a la semana, contar lo que te ha pasado, te marchas y a la semana siguiente vuelves con lo mismo. No, 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 no. Esto es un trabajo en el cual vamos explorando, vamos desarrollando habilidades, vamos encontrando respuestas y las personas se llevan prácticas, ejercicios, quereres, que les llamo yo porque son porque quieren, para poner en práctica en su día a día de manera que vayan avanzando y cada vez me necesiten menos. Llegue un momento en el que no necesiten más ayuda porque han integrado la solución en ellos mismos. Por eso inconformistas. Te iba a preguntar precisamente porque me había llamado la atención eso de inconformista, pero ya lo has explicado y es porque son gente que realmente quieren cambiar y se tienen que poner el traje de faena, ¿no? Tienen que hacer cosas. Claro, claro, es que es tremendamente importante porque estamos en una cultura en la que a nivel de salud en general depositamos la responsabilidad y la respuesta de nuestra curación y de nuestro bienestar en otros profesionales. Y yo creo que no, que la salud es un ejercicio de autorresponsabilidad. Por eso tienen que ser inconformistas, porque han de entender que son los protagonistas de su propia vida y los únicos responsables de crear su bienestar y su salud. Otra cosa es que como cuando nos pasa en casa, pues estropea un grifo, llamamos al fontanero. O necesitamos que nuestros hijos aprendan cosas, pues les llevamos al cole, que es donde están los profesionales que les van a enseñar. Pues aquí lo mismo. ¿Necesito hacerme con las riendas de mi vida o necesito reponerme a una enfermedad? ¿Cuál es el profesional adecuado? Pues el psicólogo. Bien, voy a que me ayude, pero no a que lo haga por mí. Por eso cuando alguien viene buscando la solución fácil o milagrosa o la pastilla de turno, le explico que, bueno, pues que no soy la profesional adecuada para ayudarle en eso, pero que si quiere tener una solución para toda la vida, entonces sí, ha venido al lugar adecuado. Has comentado personas que están en una crisis vital, Hmm. que tomen las riendas de su vida o reponerse de una enfermedad. A Ujú. grandes rasgos, ¿quiénes son las personas que van a ponerse en tus manos? ¿En qué situación está? ¿Qué les ocurre? Fíjate que
por eso ando en esa dicotomía y al final acabo interpretando como que todos son crisis vitales, aunque sea por motivos profesionales o por motivos personales o por motivos de salud, y acabo unificándolo todo. En realidad, el que viene a mí es porque está en un momento de su vida donde se siente insatisfecho o siente que a pesar de todo lo bueno que le sucede, no es feliz, no está bien. O que ha peleado muchísimo por llegar donde estaba y cuando ha llegado dice, ¿esto era todo? ¿O esto ya no lo quiero? Entonces, siempre son personas que van buscando un más allá de donde están, que lo han intentado ellos y que no han sabido salir de ese bucle o de esa situación. Por eso lo generalizo en crisis vital. Hay muchas personas que es por un tema de enfermedad y sobre todo en mi especialización que es cáncer o también desde la psiconeuroinmunología, pues enfermedades crónicas o enfermedades digestivas. Pero también son personas que tienen una realidad vital que todos miraríamos y diríamos, joder, pero si lo tienes todo, tienes un trabajo de éxito, tienes una familia estupenda, tienes salud y sin embargo no te sientes satisfecho, sientes que te falta algo. Ujú, Pues todo ese abanico de personas es el que viene. ujú. Vamos, voy a ir un poco por parte a la hora de preguntarte, porque este perfil de personas que has dicho, personas que cualquiera envidiaría su situación, ¿no? Tienen dinero, Ujú, una buena familia, salud, está todo objetivamente bien, pero no se sienten bien. ujú. ¿Qué les ocurre? ¿Nos puedes comentar un poco o depende de cada caso o hay un denominador común de esto es lo que suele ocurrir? Fíjate que te puedo poner mi ejemplo personal. Yo estudié psicología como vocación y además psicología clínica. Pero en los años en los que yo iba a acabar la carrera, bueno, pues estábamos en plena crisis y además, como tengo unos poquitos ya, pues todavía ir al psicólogo era ir al loquero. Con lo cual yo me había planteado que lo que quería hacer en la vida era contribuir a la felicidad de las personas que me rodeaban y pensé, bueno, muy bien, a lo mejor en clínica no es posible, pero en el trabajo nos pasamos un tercio de nuestra vida, con lo cual, si puedo contribuir a la felicidad de las personas en el trabajo, estoy cumpliendo mi misión. Así que hice especialidad en empresa y recursos humanos y dije, ¿qué quiero lograr cuando acabe mi carrera profesional? Vale, pues quiero ser directora de recursos humanos. A los 27 años era directora internacional de recursos humanos. Y con ese puesto y creciendo, en responsabilidad, en empresas más grandes, en personas. Llegué a trabajar en la central de una gran multinacional en Estados Unidos como expatriada. ¿Eso qué implicaba? Sueldazo, prestigio, poder, vamos, el sueño americano Ujú. de una Estaba en la cresta española, de la ¿no? hora. Que me paraba la gente por la calle y me decía, ¿de dónde eres? Que tienes un acento muy bonito cuando hablas inglés. Bueno, pues no era feliz. Estaba allí, me había ido por un proyecto profesional determinado. Cuando llegué allí comprobé que no se iba a llevar a cabo porque el CEO de la organización no creía en ello. Yo estaba lejos de las personas a las que quería y además no era por ese momento en concreto. Es que llevaba 15 años haciendo algo que realmente no era lo que yo quería hacer, porque yo quería trabajar en clínica. Ujú. Y llevaba 15 años intentando contribuir al bienestar de las personas en las organizaciones y afrontando que el presupuesto de recursos humanos era el primero que se eliminaba cuando había que reducir presupuesto o que todo el mundo entendía mejor de la función de recursos humanos que yo misma y que al final ni agradecido por mis compañeros de equipo ni por las personas a las que ayudábamos o bueno, eh, el caso es que yo no conseguía hacer mi misión, que llevaba 15 años tirando del carro, tenía un montón de cosas a mi alrededor que podían decir, oye, pero si tú lo que tienes es una suerte tremenda.
y no. Y tanto así que, bueno, pues tuve un accidente de tráfico, me dieron un golpe por detrás, me quedé en silla de ruedas y ahí ya dije, se ha acabado. Esta siguiente etapa de la vida tiene que ser para hacer lo que realmente yo he venido a hacer. Hice mi proceso de crecimiento personal, de descubrir realmente quién era y qué era lo que quería y cómo llevarlo a cabo. Y es ese mismo proceso, por supuesto, perfeccionado después de 20 años, el que sigo aplicando una y otra vez con las personas que se encuentran en una situación asimilable. Ujú. Y Olga, ¿cómo es? A ver cómo te hago la pregunta. ¿Cómo detectar que no eres feliz? Tú has dicho, llegó un momento que me di cuenta que no era feliz. ¿Eso cómo se detecta? O sea, ¿ocurre algo que de pronto lo ves claro? O no lo sé. ¿Cómo llegas a ese punto? Porque tiene que ser muy duro darte cuenta de algo que te dice, llevaba un montón de años haciendo eso y tiene que ser muy duro darte cuenta, abrir los ojos y darte cuenta de que no es eso lo que tú querías. Sí. Cada uno pasa por su proceso. Hay personas que se dan cuenta porque un día miran a la cara de su pareja y no recuerdan cómo se sentían al principio y ya no se sienten de la misma manera, o porque les dan un ascenso por el que han peleado y la alegría ni aparece, o porque llega un momento en el que dicen, y ya con el dinero que voy a ganar, ¿qué hago? Es que ya no tengo ilusión. O personas que tienen una crisis mucho más significativa, pues en mi caso este accidente, hay otras personas a las que tienen un diagnóstico de una enfermedad grave, o lo tiene una persona de su entorno, y entonces empiezan a plantearse, pero realmente lo que estoy haciendo tiene sentido, Ujú, y cualquiera de esas vías es buena si lo que hace es moverte para que busques la respuesta y busques aprender a crear esa vida con significado, con sentido, que no estás teniendo en ese momento. Y dejes de darte la respuesta de, pero si lo tengo todo, bueno, pues ya pasará. Oye, pues hoy no soy feliz y resulta que todos los días me acuesto llorando o que no tengo ni ganas de levantarme por la mañana, pero ya pasará. No, pues cuando dejamos de decir ya pasará, ya lo lograré y decimos ahora, ese es el momento en el que estamos preparados para avanzar a la siguiente etapa, para pedir ayuda y avanzar a la siguiente etapa. ujú. Y eso es lo que van buscando también las personas que van a ti, que tienen cáncer o tienen una enfermedad crónica. Claro, ante ese diagnóstico es como que la vida te llevaba por un carril, ¿no? Ibas en tu tren a toda velocidad y de repente hay ese choque de realidad que para el tren, descarrila y te quedas en medio de la montaña diciendo, ¿y ahora qué? Para esto yo no me había preparado, esto no estaba en mis planes. Y entonces, para lo que vienen es ese doble foco. Primero, aprender a lidiar con esto que ha aparecido en sus vidas y que no ha sido elegido. Y segundo, identificar cómo continuar. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente dentro de ese proceso y cuando llega el momento adecuado, lo que yo les planteo es demos un paso atrás e identifiquemos quién eres tú ahora, no quién eras cuando estabas metido en el tren o quién se supone que tenías que ser, porque en ese momento en el que la vida te descarrila, ya nada va a ser como era. Ujú, Ha pasado algo nuevo y no es ni misterio, ni magia, ni fatalismo, es que ha pasado algo nuevo en tu vida, algo que lo remueve todo y es imposible volver a ser el mismo porque ya no puedes no haber vivido lo que has vivido. ujú. Entonces, Aunque lo se que ponga, ahora, aunque se ponga en marcha el tren de nuevo, ¿no? aunque se ponga en marcha el tren de nuevo, ya no vas a ser la misma persona. Fíjate que esto lo cuento muchas veces con una anécdota. Yo llevo la parte de psiconcología
en muchas de las escuelas de pacientes del Hospital Ramón y Cajal. Y en una de ellas se levanta un señor mayor y dice, todo esto que está contando está muy bien, pero yo tengo un problema muy grande. ¿Qué problema tiene? Voy a ver. Dice, pues mire usted, señorita, me dice. Es que resulta que a mí de toda la vida, mi plato favorito era la paella. Y entonces, claro, mi mujer toda la vida me ha hecho la paella como el regalo de mi plato favorito. ¿Y qué pasa? Pues que ahora, después de la quimio, de la operación o de yo qué sé qué, a mí la paella no me gusta. Y me la tengo que seguir comiendo todos los domingos porque, ¿cómo le digo yo a mi mujer que la paella ya no me gusta? Hostia, eso sí que es una crisis vital, ¿eh? ¿Eh? Es que ya no soy el mismo. Te cambian hasta los sabores, te cambian los gustos, te cambia lo que quieres, la perspectiva, la opinión que tienes de las cosas. Y curiosamente, la gente a tu alrededor sigue buscando que tú seas la misma persona de siempre, porque para ellos es seguridad. Pero hay muchas cosas a las que tú ya no puedes volver porque tú no eres el mismo. Y eso es tan importante interiorizarlo como aprender a enseñárselo a los demás. Claro, eso te iba a decir, ¿cómo le explicas a los demás que tú ya no eres la persona que habían conocido, ¿no? Pues es todo un proceso de ganar confianza en ti mismo, por eso el proceso empieza siempre desde dentro, porque es entenderte tú, conocerte tú como eres ahora, para luego desde el cariño y dentro de un estilo de comunicación amorosa, transmitírselo al otro, haciéndole sentir que no has dejado de quererle, si ese es el caso. Solo que ahora eres distinto, te gustan otras cosas, tienes unas expectativas distintas y necesitáis llegar a un nuevo acuerdo de vida, ya sea por amistad, por familia, sea. Y aprovecho ahora para también tiro el ancla para tu profesión, porque a nivel de comunicación, fíjate que es una de las claves que trabajamos en todos los procesos, porque no sabemos pensar. No es que ya no sepamos hablar, es que no sabemos pensar. Y hay un poema de Gandhi muy bonito que habla de que cuida tus pensamientos porque se volverán palabras, cuida tus palabras porque se volverán acciones, cuida tus acciones porque se volverán costumbres, cuida tus costumbres porque marcarán tu destino y tu destino será tu vida. Si no cambiamos la forma de pensar, no cambiamos la forma de actuar. Y la comunicación, cómo nos hablamos a nosotros y cómo hablamos a los que nos rodean, es fundamental en todo proceso de cambio. Supongo que esa es la base de lo que trabajas entonces, ¿no? Empiezas por ahí, empiezas por cómo pensar, ¿no? Cómo hablarnos a Sí, nosotros mismos. sí, Mm, sí. Porque, Olga, yo a lo mejor esto que te voy a preguntar, a lo mejor es una chorrada, ¿vale? Pero es una cosa que además me surge, bueno, una duda que tengo en la cabeza y voy a Ujú, aprovechar para preguntártela a ti, que eres experta en este tema, ¿no? Cuando a alguien le detectan una enfermedad como el cáncer, ujú, eh, yo si me pusiera en su situación, yo tendría la sensación de que se me ha puesto en marcha una cuenta atrás. ujú. No sé si esa es la misma sensación que tienen las personas que van a ti y en ese caso, ¿cómo lidian con eso? Porque claro, tú le estás hablando de proponer un proceso, pero bueno, ¿cuánto tiempo tengo para ese proceso? ¿Qué tiempo Mm. me queda, no? Yo tendría esa sensación. Te recuerdo que estás escuchando el podcast de Médicos Mediáticos en el que hablamos sobre marketing, comunicación y ventas para profesionales de la salud. Y hoy estamos con la psicóloga Olga Albaladejo, que nos habla de su colaboración con los medios de comunicación para hacer no solo una labor terapéutica, sino también preventiva e informativa de la salud mental. Y antes de seguir, te aviso que cada vez más especialistas aplican nuestros consejos de comunicación para convertirse en médicos mediáticos. No te pierdas el de hoy y recíbelo ahora entrando en médicosmediáticos.com.
Una de las cosas, mira, volvemos a aprender los medios de comunicación. Una de las cosas en las que yo creo que es importante trabajar a nivel público, para empezar, es separar esa unión que se ha formado entre cáncer y muerte. No es verdad. Ujú. El cáncer se cura en el 50% de los diagnósticos y en otro 25% cronifica con una buena calidad de vida. Ujú. Con lo cual, además, estamos hablando de más de 250 tipos de enfermedades metidos dentro de ese baúl. Nada tienen que ver unas con otras, ni en cuanto al diagnóstico, ni en cuanto al tratamiento, ni en cuanto a los síntomas, ni por supuesto en cuanto al pronóstico o el resultado real. Entonces, es importante hacer ahí un trabajo de información, concienciación pública. Cuando tú tienes un ataque al corazón y te pones bueno, no sigues con ese contador puesto. Tin, 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 van pasando las fechas. Sin embargo, con un cáncer sí. ¿Por qué? Si Bueno, sin un corazón tampoco se puede vivir. ¿Eh? es lo que tenemos insertado, ¿no? Relacionamos cáncer con Con muerte morirte, cercana, claro. claro. Entonces, lo primero que necesitamos hacer en consulta es separar esto. Y es una labor informativa. En ese momento, y sobre todo si está o bien desde que hay una sospecha de enfermedad hasta el diagnóstico, o entre el diagnóstico y la propuesta de tratamiento, no es un momento en el que podamos hacer prácticamente ningún tipo de abordaje psicológico, porque el nivel de estrés en ese momento es terrible. O sea, la persona está en modo supervivencia, nada más. Entonces, Ujú. lo que podemos establecer, sí, son pautas informativas para que la persona empiece a procesar esa diferencia entre cáncer, muerte, entre el diagnóstico, ese pensamiento fatalista de me voy a morir, venga, vamos a darnos un margen, vamos a darnos un paréntesis, ¿vale? Y a la vez lo que trato de jugar es al despiste para que tengan menos tiempo de estar pensando, organizar el día con actividades que sean motivadoras o que sean desafiantes o que sean lúdicas Ujú. y que aporten bienestar. Ahí depende mucho de cada persona y de su contexto, pero pasar, que tiene niños y le gusta tenerlos, pasar tiempo con los niños, con amigos, buscamos los hobbies, miramos qué es cuáles son las motivaciones, eh, organizamos planes a corto y a medio, teniendo en cuenta el tiempo en el que estamos moviéndonos, pues si tiene la consulta del médico dentro de 15 días, pues venga, en esos 15 días, ¿qué vamos a hacer que sea positivo? Y les mantengo ocupados. Por eso es lo de jugar al despiste y ocupados en actividades que segreguen endorfinas y que generan bienestar. Ujú. Una vez que una vez que ya reciben el tratamiento, ya se les dice qué tratamiento van a tener, ahí la verdad es que baja mucho el estrés y ya la mayoría se focalizan en el propio tratamiento. Ya hay esa sensación de control, sé lo que me va a pasar, sé lo que van a hacer y entonces el foco completo de todas las energías está ahí. ¿Qué es lo que podemos hacer durante el tratamiento desde el punto de vista de la psiconcología? Acompañar en las crisis emocionales, ayudarles a gestionar los síntomas secundarios, pues la pérdida de fuerza, el cansancio, el insomnio, los problemas digestivos, vómitos, ahí, o incluso el dolor, ¿no? Ahí hay todo un trabajo que, que no es emocional, que es físico, de acompañamiento, de prevención o de disminuir para que se mantenga la calidad de vida. A nivel actividades también, o sea, empujarles para que para que sigan haciendo ejercicio físico, para que sigan viendo a los amigos y a la vez sigan aprendiendo a pensar, siempre metiendo esa cuña de vamos a pensar y vamos a pensar en positivo sin ser happy flowers, pero vamos a centrarnos en lo positivo, ¿no? Y es luego ya cuando ha pasado lo gordo del tratamiento
o incluso cuando acaba el tratamiento más intenso, cuando ya podemos empezar a trabajar desde un punto de vista más psicológico-emocional. ¿Por qué? Pues porque ya no están en modo supervivencia y ahora ya sí tienen miedo y ahora ya sí se dan cuenta de todo por lo que han pasado. Y luego, por supuesto, cuando ya hay un diagnóstico de, mira, pues te has curado, ya vuelve dentro de 6 meses, que ahí ya empieza el planteamiento de qué voy a hacer el resto de mi vida, pues ahí ya podemos hacer ese proceso completo de autoconocernos para, en el momento en el que estamos, para decidir cómo vamos a seguir avanzando. Ujú. O si no hay ese proceso de curación y lo que estamos es en una fase final, pues ese acompañamiento para una buena despedida y un buen morir, que también es verdad que también pasa, pero como te digo, en el 25% de los casos. Ujú. Fíjate que de lo que has comentado, bueno, todos tenemos casos cercanos de personas que han padecido cáncer y han Mm, fallecido o no han fallecido, ¿no? Recientemente he tenido yo un caso cercano ujú, que se ha curado y me comentaba hace poco que ya habiéndose curado, que ahora volvía a la vida normal, entre comillas, y que tenía miedo. claro. Y claro, yo lo entiendo, pero yo viéndolo desde mi punto de vista, yo pensaba, bueno, miedo, ¿por qué? Si ya está bien, ya está normal, ¿no? Seguimos, ¿no? Seguimos. Claro, a la Pero edad. claro, entendiendo a esta persona y con lo que tú estás explicando, tiene mucha lógica. Ahora tengo miedo, es como, bueno, soy otra persona, lo que tú has dicho antes, ¿no? Somos otras personas, tenemos que vivir, son otras personas, tienen que vivir con eso. Claro, así es. Y además es que, fíjate que se han pasado durante meses, años, dependiendo de la agenda médica. O sea, cada día una analítica, una prueba, no que tengo que estar pendiente porque me van a llamar para hacerme un PET o para la cirugía o ahora la preparación con el anestesista o han estado pendientes y sobre todo han estado constantemente supervisados. Ujú, claro. ¿Qué pasa? Llega un momento en el que les dicen, Ele, que enhorabuena, que fenomenal, toca la campana, que se hacen muchos hospitales y que ya está bien, que vuelves en 6 meses, sal a vivir. ¿Dónde están? ¿Dónde Ujú, están? Porque hace un año o hace un año y medio que han dejado su trabajo, que se han dedicado solamente a ir al hospital, que cualquier cosa que les pasara, enseguida estaban los profesionales sanitarios encima, que además todo el mundo que les rodeaba estaba pendiente. Si ahora les dicen, enhorabuena, disfruta, venga, ahora tira para adelante y cada uno se repliega y continúa con su vida. claro. Y ellos se quedan ahí en medio de la nada, solos, supuestamente teniendo que continuar con lo que dejaron hace un año y medio, que a lo mejor ya ni les interesa, que la vida ha seguido. Que es que lo que dejaron hace un año y medio cuando se fueron de baja, ya no está. Claro. Entonces, ¿qué es lo que queda de lo que ellos dejaron cuando se bajaron del tren? Nada, porque ni ellos son los mismos, ni el tiempo se ha parado esperándoles. Y Mm, encima todo el mundo les dice, enhorabuena, felicidades. Y ellos mismos se sienten culpables por sentirse mal. claro. Y al contrario, es que lo más normal, lo más natural es que se sientan mal. Lo más natural es que tengan miedo, porque además ahora se dan cuenta de todo el miedo que han pasado. Antes no, antes estaban programados para sobrevivir. Es ese vídeo que hay de dos jugadores de dos boxeadores que están en plena pelea y uno le pega una patada al otro y le rompe la pierna, Ujú, la, la, la tibia o el peroné, vamos, que se le ve sí. la pierna doblada y el tío sigue peleando y solo se cae cuando se ve la pierna rota. Joder, cuando se da cuenta de que la tiene rota, claro. Claro, porque el nivel de adrenalina es tan alto que no se da cuenta de lo que está viviendo. Su cuerpo no le está transmitiendo las señales, su cerebro tampoco. Ahora, cuando se lo ve, dice,
Hola, 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 lo que me ha pasado. Claro. Joder. Pues lo mismo a la persona con cáncer que le dan el alta. Hola, 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 lo que me ha pasado. Claro. Y ahora si me pasa, no se va a enterar nadie. ¿Y si no se han dado cuenta? Y tengo por ahí un resquicio, ¿y si me surge cualquier cosa? Y claro, ya está dentro de 6 meses y encima la gente ya no me hace caso. Mm, Claro. ¿Y yo qué hago? Como el que le despiden del trabajo y al día siguiente pone el despertador a la misma hora porque ya tiene la rutina, pues claro. lo mismo. ¿Y yo qué hago? ¿Y no tengo que ir al hospital? ¿A dónde voy? Ah, no, pero incorpórate ya al trabajo, que ya estás bien. Pues no, no está bien. No está bien porque tiene todavía restos de quimioterapia en el cerebro y tiene un proceso que se llama brain fog o chemobrain, que no piensa con claridad y todavía no es capaz de procesar a la misma velocidad que procesaba antes. Y además todavía tiene la mitad de las mitocondrias muertas y sufre de fatiga. Y además ha estado en una situación muy concreta, como cuando estábamos en el confinamiento, con una reducción importante de estímulos cerebrales y de actividad, y ahora no puede enfrentarse a un día a día estresante con toda la amplitud de actividades que implica. Es que no puede incorporarse mañana. Y eso también debería estar diseñado todo un proceso de transición para acompañar a las personas a las que les dan el alta después de ese tratamiento hasta que vuelven a sentirse funcionales en plenitud. Ujú. Joder, un camino largo. Mm, mm. Y Eh, muy desautorizado, como los duelos de los amantes o los duelos de las mascotas, que están desautorizados, no se pueden comentar. Pues claro. esto es un sufrimiento desautorizado. Ujú. Te quiero preguntar algunas cosas más, Olga, de Ujú, todo lo que has estado contando, porque tengo varias preguntas para hacerte, ¿vale? Y aunque las personas que padecen un cáncer, tú ya has comentado que es un porcentaje concreto y ujú. pequeño las que acaban falleciendo, has hablado también de que esas personas tú les acompañas en el buen morir. Me ha llamado la Ujú. atención ese concepto. ¿Qué es el buen morir? Pues el hacer realidad eso de descanse en paz. ¿Que te vas con todo cerrado, toda la gente con la que has tenido que hablar? ¿Va por ahí? Va por ahí, va por ahí. Es decir, cada uno de nosotros no elegimos cómo nacemos, pero sí que estamos en todo nuestro derecho de elegir cómo morimos y de prepararnos para hacerlo. Es fundamental y el tipo de muerte que vivimos es completamente distinta de la persona que siente que su vida ha sido completa y que su vida ya ha llegado al capítulo de cerrar, que aquella persona que no puede prepararse, que se va con rencores o se va con odios o sin hablar con unos o con otros, o aquella a la que le pilla por sorpresa. Es muy importante el tener conversaciones sinceras, el ser capaz de explicar y expresar todo aquello que sentimos y el poder elegir cómo queremos ser tratados en esos últimos momentos. Pues muy poca gente conoce que hay el testamento vital donde tú puedes expresar y dejar registrado si quieres que te reanimen, si quieres que te pongan alimentación por sonda o si quieres que te estén manteniendo hasta el último momento con máquinas o no. Ujú, Eh, Temas que se habla muy poco en España, pues la posibilidad y la importancia de hacer testamento y dejar todas las cosas claramente establecidas. El elegir qué dejas, qué no dejas. El hablar con todas las personas con las que quieres hablar. Todo eso es tan importante que fíjate, Borja, muchas veces mi satisfacción está en que me llaman los familiares o los amigos de las personas a las que he acompañado cuando ya han muerto para decirme muchas gracias por estos últimos momentos que pudimos vivir, que fueron completamente diferentes, o muchas gracias por la manera en la que hablaba con nosotros, o por lo que cambió, o por la paz que tenía. Y ahí es donde yo me di cuenta de la relevancia que tenía, no solamente para la persona, sino también para su entorno.
Y siendo esto algo tan importante y por lo que todos vamos a pasar, ¿por qué se habla tan poco de estos temas? Pues tú me lo estás contando de maravilla, pero no Mm. se ve ahí fuera que se hable de esto en ningún sitio, porque es un tema tabú. Es un tema tabú y vivimos de espaldas a la muerte, vivimos de espaldas a la muerte y a la enfermedad. Hace muchos años que encerramos a los enfermos en los hospitales y a los muertos en las funerarias. Bueno, no queremos verlo. La vida en los pueblos se moría el patito, la gallina, el perrito, vamos a ver, el abuelo, pero ahora no, a los abuelos también los mandamos a su residencia y los niños no tienen compromiso para ir a ver a los abuelos. A ver, necesitamos volver a la esencia y necesitamos volver a incorporar el entendimiento de que somos mortales, que es que vivimos en una sociedad que parece que vamos a vivir siempre Sí. y no es así. O sea, todos nos vamos a morir, más pronto, más temprano nos vamos a morir. Igual que nos preparamos para otras cosas, nos deberíamos preparar también para morir y establecer cuál es ese camino que nosotros queremos seguir. Yo cuento de manera jocosa muchas veces como cuando ya comprendes esa frase del deberíamos nacer de viejos y morir de bebés, Mm. entonces ya has pasado la mitad de tu vida. Ya estás en la segunda parte, porque si lo entiendes, Sí. es que ya te has dado cuenta de otra realidad. Y aún así, aún dándonos cuenta, no lo trabajamos, no lo preparamos. Y Mm. sería fundamental empezar a hablar como sociedad de aprender a vivir, de aprender a morir, de aprender a gestionar nuestras emociones, de aprender a gestionar nuestras finanzas, nuestra comunicación, que eso sí que son aprendizajes para la vida. Nos centramos en conocimientos, pero no en aquello que es realmente práctico para crear nuestro bienestar, nuestra salud, nuestra felicidad, cada uno como lo quiera denominar, pero para vivir unas vidas plenas. Ujú. Mm, No lo hacemos. Tú has hecho una labor divulgativa a través de los medios de comunicación, has hablado de estos temas. ¿Cómo te has sentido hablando en los medios y ante los periodistas de temas como este que nos estás comentando aquí? ¿Y qué repercusión has visto en la gente de la calle, en tus pacientes? ¿Cómo ha ido eso? Yo creo que cuanto más hablamos desde la naturalidad, de la enfermedad, de la muerte, del acompañamiento, más vamos rompiendo los tabús y los miedos para que otras personas se atrevan a hablar y sobre todo para que se atrevan a pedir ayuda. Creo que el tratamiento público que se le hace todavía a estos temas es muy pequeño y muy sesgado. Surgen oportunidades, pues como la que hablábamos antes, hay un famoso que tiene cáncer o que está muriendo y entonces salen todas las noticias, pero Ujú. luego para. De hecho, hubo uno de los programas en los que estaba invitada a hablar y fíjate que ese día al final no dio tiempo a trabajar sobre psiconcología, sobre la muerte, sobre la enfermedad, porque justo salió Dani Alves de la cárcel. Y esa era la noticia. Entonces, mientras sigamos priorizando unas cosas que son, bueno, pues sí, El mediáticas, morbo. noticia morbosa, Mm. frente a lo que es aprender a vivir, pues seguirá siendo complicado, Ya. porque nos ponemos palos en las ruedas. Si conseguimos avanzar y conseguimos cambiarlo, pues, y creo que eso se hace pues poco a poco con intervenciones sensatas y con periodistas y programas que sí que van a la esencia y no al morbo cotidiano, pues ahí vamos consiguiendo hacer nuestro granito de arena, Borja. Ujú. También pones tu granito de arena a través de los libros, que Ujú. también tienen un toque de humor, ¿no? Cuéntanos, Sí, ¿cómo se enfoca esto en un libro y con toques de humor, que tiene mucho mérito?
Es que yo creo de verdad que la seriedad no está reñida con el sentido del humor. Y por Ujú. eso en consulta hay veces que los pacientes clientes me dicen, Jolín, pero yo creía que ir al psicólogo era algo triste y que solo se venía a llorar. Digo, bueno, a llorar se viene cuando hay que llorar y a reír también. ¿Por qué no? Si el sentido del humor lo que hace es que liberemos endorfinas y aumenta nuestro sistema inmune, con lo cual incluso a nivel físico es una gran medicina. Claro. Entonces, yo qué es lo que yo en todo lo que hago aplico el sentido del humor, Borja. Siempre un sentido del humor respetuoso, cotidiano, de lo sutil o del doble sentido, sin hacer daño a nadie, ¿no? Al contrario, para ayudar a despertar conciencias. Y Ujú. desde ese enfoque fue como escribí los libros. Yo decía, es que los libros de autoayuda, sobre todo en los primeros años, cuando yo los empezaba a leer en los 80 eran mucho ladrillo y muy orientados a los profesionales, pero yo quería hacer libros para todo el mundo. Y de hecho, mis grandes satisfacciones son cuando hay gente que prácticamente no sabe ni leer y me escribe y me dice, Olga, me ha encantado tu libro, me ha ayudado un montón. Genial, he logrado mi objetivo. Porque el que entiende de todo, pues tiene acceso a todo. Claro. Pero el que no, pues para toda la gente son los libros, ¿no? Y escritos en clave de humor, la protagonista es una bruja que me han acusado muchas veces de si era una buena idea marketingiana o no. Mira, yo dije, vamos a ponerlo también dentro de otro contexto. Es una mujer sabia que se llama Amanda, porque ama y es amada, y nos Ujú. va contando cosas de su vida, cosas que le suceden y a partir de esas cosas que le suceden y que te pueden suceder a ti o a cualquiera que lo esté leyendo, pues presenta una reflexión que lleve a ese aumento de conciencia y luego te propone al final de cada capítulo un ejercicio para que lo lleves a tu día a día y así lo integres. Y así de sencillo son los libros. Y hablamos de felicidad, de bienestar, de bien vivir, de bien morir, de tener hijos, de casarte, de tener una vocación, un propósito. Bueno, pues todos los temas que fueron surgiendo mientras los estaba escribiendo. Qué bueno, bueno, di los títulos de los libros para quien quiera buscarlo, que pueda Sí, leer sobre Amanda. pues mira, el primero es Amanda, diario de una bruja moderna, que el subtítulo es Secretos de felicidad cotidiana, que ahora yo cuando hablo de ellos los, Qué los chulo. le llamo Secretos de felicidad cotidiana y ahora te comento otro detalle. Y el segundo es Conjuros de bienestar. Ujú. El primero es, la editorial es EDL, Equipo Difusor del Libro, y el segundo es de Planeta, de Lumber. Y como has visto qué chulos, es que son ilustrados, porque una de Ujú. las cosas que pensé en su momento fue que tuvieran luz y color. Y justo en ese tiempo, pues acababa su proceso una clienta que luego se convirtió en amiga y en socia, y llegó un día y me dice, he hecho una ilustración para un libro de un amigo. Y dije, ahí va. ¿Y tú harías las ilustraciones para mis libros? Y así fue. Así Qué guay. que son libros para adultos, aunque las ilustraciones a veces parece que son para niños pequeños y en la feria del libro las niñas se querían llevar los libros y decíamos a las madres, no, este es para ti, no para ella. Y vale la pena porque además no solo puedes leerlo todo seguido, sino que lo que yo recomiendo es abrirlo por donde te sugiera cada día, leer un rato, leer un capítulo, quedarte con esa reflexión y dejar que se asiente. Para Ujú. eso valen, para crecer. Qué bueno. Y Olga, quien quiera conocerte mejor, quien quiera saber más sobre ti, ¿dónde te puede encontrar? Pues me puede encontrar en la página web, Olga Psicóloga y Coach. Me puede encontrar en el perfil de LinkedIn, también Olga Albaladejo. Y me puede escribir un mensaje directo tanto desde LinkedIn como desde la página web y yo contesto siempre. Diría que también hay perfil en Instagram, pero ahí lo que publico menos, la verdad, pero también en Ujú. esas tres vías. Y el mail es muy fácil, es info@olgapsicóloga y coach.com.
Y ahí, Correcto. pues, a disposición de cualquiera para contestar preguntas o, por supuesto, para iniciar procesos. Claro, estás en las redes sociales, tienes tu página web, olgapsicologycoach.com. Eso Quien es. quiera, tienes los libros, quien quiera conocerte mejor, tiene ahí un montón de material interesante. Olga, ha sido un placer de verdad hablar contigo, que nos hayas abierto la puerta de este campo tan importante en la vida. Y bueno, también la forma en la que lo explicas tan divertida, tan distendida, que también es importante eso. Muchas gracias, Borja. La verdad es que ha sido un placer estar contigo y conversar, que es hacer versos juntos. Me ha encantado. Muchas gracias. Un abrazo. Otro para ti. Y en el próximo episodio de Médicos Mediáticos, ¿Cómo se deben poner esos precios? ¿Cómo debéis ponerlo los profesionales de la salud? ¿Y cómo comunicárselo al paciente? Pues lo primero, lo que antes me sale decir es cómo no ponerlo. Y es que en esto nos han hablado mucho, ¿no? Y parece que en este mundo tan competitivo que estamos es qué hace la competencia, ¿no? ¿Qué está haciendo la competencia? ¿Cuánto está cobrando la competencia? Porque cuando hacemos eso, igual estamos intentando posicionarnos por precio. Y eso nunca es una buena idea. Porque si el reclamo que tenemos para el paciente es yo soy más barato que otra persona, no estamos hablando ni de nuestra calidad, ni de nuestra profesionalidad, ni de nuestra, que para mí es lo más importante, diferenciación. Y si tú quieres ganar visibilidad y prestigio profesional apareciendo en los medios de comunicación, entra en médicosmediáticos.com. Nos vemos en el próximo episodio del podcast de Médicos Mediáticos. Un abrazo y que la prensa te acompañe.